Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Vamos a leer Romanos 5, versículo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Nuestro pecado es enemistad contra Dios y solamente requiere la cruz, y este último sacrificio no fue proveído por nosotros, pues proveído por Él mismo. Mira la seriedad del pecado. Muchas veces cuando leemos Génesis 17, Dios dijo: maldita será la tierra por su culpa. Desde el pecado de Adán, la tierra está maldecida y la gente tiene que rebuscarse su trabajo. La tierra da caldos y espinos y es muy difícil sembrar. Ya sea por el gusano, tienes que echarle pestilencias o pesticidas, tienes que usarle cualquier pesticida que tengas para que el gusano no se coma el fruto. Tienes que abonarla, más trabajo todavía. Tienes que ararla, muchísimo más. Después de abonarla, ararla, echarle los fumigantes o fumigarlas para los gusanos, echarle todo lo que la tierra necesite para dar un buen fruto, abonarla, darle el agua que necesita, el sol necesario, la temperatura necesaria, y vuelves y la fumigas con herbicidas. Las fumigas también para los hongos, las fumigas para los insectos, pero viene la lluvia y arrasa con todo tu cultivo. Triste, ¿verdad? O viene una sequía, los pozos se secan y te quedas sin cultivo. Ahí te acuerdas lo que el pecado hizo a la tierra y cómo Dios la maldijo, cómo Dios miró el pecado y maldijo a la tierra, porque tú y yo y nuestros padres, Adán, pecó, desobedeció el mandato de Dios. Cada vez que hay una inundación, nosotros decimos: Señor, ¿por qué? Pero se te olvida que la tierra está maldita por el pecado del hombre. Pues yo soy médico. Estamos en las salas de parto y las mujeres empiezan a gritar: ya no puedo más, ya no más, quítame este dolor. Y ahí te acuerdas de que Dios maldijo a la mujer por el pecado. Y te das cuenta de que Dios aborrece el pecado. Dios te lo recuerda día a día, noche tras noche en el mundo. Cada vez que una mujer pare, le recuerda el pecado de Eva. Cada vez que hay una inundación o se pierde una cosecha, te recuerda el pecado de Adán. Debes tomar conciencia de lo que el pecado significó para Dios y que Dios castigó a Adán y Eva y los maldijo por el pecado. Y hoy en día todavía esa maldición está ahí, latente. Pero sabes, también proveyó una forma para quitar de nosotros esa maldición. Y esa forma está en lo que acabamos de leer en Romanos. Lo que acabamos de leer nosotros en Romanos nos dice que sí es bien cierto que nosotros estamos y que somos enemigos de Dios cuando estamos en el mundo. Toma conciencia, por favor. En el mundo somos enemigos de Dios. Vuelvo y te lo repito, somos enemigos de Dios. Pablo fue muy claro en Romanos 5:10.
Cuando éramos enemigos de Dios, cuando estamos en el mundo, somos enemigos de Dios. Eso de que Dios ama al pecador es mentira. El pecador es enemigo de Dios. La gente del mundo es enemiga de Dios. Y fuimos reconciliados con Él mediante de la muerte de su Hijo. Tú que estás en el mundo, reconcíliate con Dios en la cruz del Calvario, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos reconciliarnos con Él, no importa la nacionalidad, la raza, el color, la edad, no importa si estás enfermo o sano. Él proveyó un medio para que nosotros nos reconciliáramos con Él, y ese medio es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos reconcilia a nosotros. Debemos admitir que nosotros necesitamos la cruz. Nosotros necesitamos la cruz. Sin la cruz no podemos ser salvos. Sin la cruz nosotros no somos reconciliados con Dios. Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesús comenzó a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir en Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir en Jerusalén. Y dijo que Él iba a morir en Jerusalén, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Él no enseñó que estas cosas podían pasar. Él dijo que iban a pasar y declaró que deberían ocurrir. Cuando Pedro le dijo: Señor, no hagas eso, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ellos tenían que ocurrir la muerte de Jesús. Era necesario y era obligatorio, porque era la única forma de que nosotros fuéramos redimidos. Jesús enfatiza mucho su muerte y resurrección una y otra vez. En Lucas 24, 25 al 26 dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tiene que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Su Hijo tenía que sufrir antes de entrar a su gloria, para que nosotros fuéramos redimidos y nuestros pecados fueran totalmente borrados. Lucas 24, del 44 al 46 dice: cuando todavía yo estaba con ustedes, le decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Él les decía, todo esto tenía que suceder, porque así estaba escrito, porque era necesario. Posteriormente, Pablo en 1 Corintios 15:3 dijo: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. La cruz era inevitable. La cruz no se podía pasar. Sin la cruz no hubiera salvación para nosotros. Sin la cruz nosotros no hubiéramos sido redimidos del pecado. Por eso la cruz es inevitable. Fue planeada por el Padre desde el comienzo de la creación y revelada en su palabra a su pueblo. La cruz tenía que pasar. La cruz no podía, porque Jesús tuvo que morir. No había otra manera, no la había. Él tenía que morir, y en todas las escrituras nos lo muestra por qué. Porque Él iba a pagar por el pecado de la humanidad.
La cruz es para la redención de todo aquel que la acepte, que Jesús es el Hijo de Dios. Acepta a Jesús en tu corazón. Deja de pecar si ya lo aceptaste. Vive una vida de santidad para que puedas entender el propósito de la cruz en tu vida y en la humanidad. Si hubiera habido otro camino, Dios lo hubiera hecho. Si hubiera otra religión, Dios tal vez lo hubiera tomado. Pero el único camino es Jesús de Nazaret. No hay otro camino diferente que la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido ahora para que mis hermanos entiendan la importancia de la cruz del Calvario. Dios eterno, sin cruz no hay salvación y sin cruz no hay redención. Yo te pido, mi Rey, que las personas entiendan por qué Jesús fue masacrado y por qué esa muerte tan horrenda y tan diferente a todos los demás que fueron crucificados. Padre Celestial, oh Dios eterno, te doy gracias por el medio que nos diste, que es Jesús de Nazaret, y su camino de redención. Gracias, mi Dios. Que tu amor y tu misericordia siempre estén con nosotros. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, mi Dios, porque solamente tú eres único, solamente tú. Gracias, Señor. Amén.